Bendecida noche, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Reciban un abrazo fraternal en este jueves de la primera semana del tiempo ordinario en este año 2025. Un feliz año para todos y para todas. Saludamos a quienes se están conectando, a quienes van ingresando y que también hacen parte de la familia de católicos.com, que ya vienen participando en los diferentes diplomados que nosotros impartimos en esta plataforma, y también a quienes se agregan, a quienes hemos ampliado la invitación, también por medio de ustedes. Un saludo a mis hermanos y hermanas en la diócesis de Fontibón, parroquia San Juan Pablo II. Quiero también saludar a la hermana Eva y a las Agustinas Recoletas, a Alejandra Cerezo Rosas, a Alma Buenrostro, a Ángela Velandia, Carlos Alberto Díaz, Carlos Rodríguez, Clara Ábalos, Eliana Maritza Rayo, Elisa Vega, Erika Sánchez, Esdi, Fernando Rodríguez, Gladys Gutiérrez, Imelda, Iris Guerrero, Isabel Martínez, José Inguilán, Juan Rangel, Leti Carrizales, Luzmeri Leguizamón, María Escandón, María Noralba Rincón, Mónica Luz Vaquero, el padre Nelson Gómez, Nelly Duarte García, Olinda Torres, Oliva Ojeda Guerrero, Patricia Bolívar, Patricia Martínez Herrera, Pedro Uzcategui, Rosa Hernández, Sandra Patricia Gracia, Silvia Puga, Tete Contreras, Viviana Vázquez, Walter Hernández, Jessica FT, y a todas las 40 personas que están aquí, un saludo grandísimo. Tenemos cupo para 150 personas que se irán conectando a lo largo de esta jornada. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a saber iniciar, ¿cierto? Para saber permanecer y saber terminar. Ya me presentaré. Es algo no tan esencial, es decir, sí es importante, pero lo esencial es que nos unamos sobre todo con el don de la oración. Les voy a proponer que hagamos esta oración que traigo de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Esta oración que he venido haciendo con mis participantes en los diferentes diplomados nos ayudará para que estemos en una sola alma y en un solo corazón. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de Santa María y de los santos, hoy en este jueves, en el que el Evangelio de San Marcos nos habla de un leproso que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, y de rodillas le pide, puedes curarme. Que se haga la voluntad de Dios siempre en nosotros, no la de nosotros. Y el Señor le dice: si quiero, queda limpio. Y le toca. Hoy toca nuestros corazones y nuestras mentes para limpiarnos y poder recibir esta instrucción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias a quienes se van conectando, también a quienes encienden su cámara. Les voy a invitar que la enciendan por un momento, por favor.
para reconocernos en medio de la distancia, a personas desde México. Si quieren saludar, lo pueden hacer también por medio del chat. Nos podemos ir, ir saludando. Allí tenemos la oportunidad de decir de dónde somos y algunas preguntas que vamos a hacer. Eso, muy bien. Yo voy a tomar un screenshot, es decir, un pantallazo en este primer momento para quienes han encendido sus cámaras. Muchísimas gracias. Y recordar pues que somos una comunidad en el Señor, una comunidad virtual que nos congregamos de diferentes países y que vamos caminando en, en esta formación. Desde Valledupar, Mónica Luz Vaquero, bienvenida. Gracias. Aquí voy a tomar el screenshot. Listo, perfecto, se fue. Muchísimas gracias. Hoy nos congrega pues un tema muy especial para nosotros como cristianos y es la Sagrada Escritura, pero específicamente el Antiguo Testamento. Como docente de católicos puedo acompañar este diplomado, por eso me han pedido el favor y yo he querido también de acompañarles en el Antiguo Testamento. Me fascina el Antiguo Testamento, todo lo que tiene allí, por eso pues antes de entrar al Antiguo Testamento quiero que hagamos como una pequeña introducción general a la Sagrada Escritura. Para eso les voy a presentar, tengo unas diapositivas que he organizado, entonces les quiero presentar, mis hermanos y hermanas. Editar una duplicación infinita, no compartas toda la pantalla o ventana del navegador. Bueno, ignorar. Y aquí, permítame compartir. Han cambiado, ¿no? Desde el año pasado ya cambian, pues, como las formas entonces, de publicar. Entonces, tenemos que estar como enterados. Bien, aquí vemos la Basílica de la Anunciación de Nazaret en la actualidad. ¿No? Ese relato bonito, hermoso de Lucas. Antes que nada, bueno, mi nombre es José Villalobos Naranjo. José Villalobos Naranjo, algunos me conocen, eso allí desde Cantón de Naranjito, María Escandón, Mérida, Dios te bendiga. Soy teólogo, pero antes de hablar de algún título es que soy bautizado con ustedes y que eso es el mejor regalo que tengo. Y como dice Chesterton, si volviera a nacer, me gustaría ser cristiano. Dice Neda Gómez, hola, desde Pasto, Nariño. Un saludo allá a Pasto. Seguramente las hermanas concepcionistas de Pasto son alumnas, también se conectarán. Aquí les voy leyendo poco a poco. Bueno, un poco es que, ¿por qué traigo esta primera imagen? Porque en Nazaret se hace carne la palabra, ¿cierto? Allí en la Anunciación. Y en esta etapa de católicos, pues queremos invitarlos a un viaje también a la Nazaret bíblica, porque la Biblia es también Nazaret, porque ahí se hace carne la palabra. Lo mismo que en el seno de María, podemos ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, va caminando con nosotros. ¿Qué encontramos entonces? Que la Biblia es la palabra eterna de Dios en el seno de la iglesia. Camina con nosotros e ilumina nuestras vidas en este itinerario que tenemos como caminantes. Por eso queremos vivir el misterio de Nazaret, para encontrar en las palabras de la Biblia las palabras del Señor. Nos vamos a acercar al Antiguo Testamento, debemos ponernos las gafas, o por lo menos la visión de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a Jesucristo de la mano de María, también a la escucha de la palabra. Preguntémonos entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es la Biblia? ¿No? Porque eso es lo que vamos a profundizar. Muchos de nosotros ya tenemos recorridos en las parroquias donde participamos, tenemos diplomados, tenemos cursos. Biblia, ¿no? El significado de la palabra de Dios desde Tierra Santa, que se va manifestando para nosotros ahora en Latinoamérica como peregrinos de la palabra y a la escucha siempre como María de los caminos de Dios. Eso es muy importante. Por eso, antes de entrar al Antiguo Testamento, quiero que leamos este pequeño texto, esta pequeña perícopa como introducción general a la Biblia. ¿Alguno de ustedes que quiera leernos? No todos. A ver, voy a encender el micrófono. Iracema Cabrera, que la veo muy, muy atenta allí, también
Puedes encender el micrófono, Iracema, por favor, y nos regalas esta perícopa que traigo de San Lucas 10:38. Ok, vamos a ver. Buenas noches. Noches. Lucas 10:38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. 40. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. 41. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. 42. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Perdón si me equivoqué, leí Marta, sí es Marta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. María, ¿Continúo? la parte buena que no le será quitada. Gracias, Iracema. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, Iracema, muchísimas gracias por esta lectura. Ya podemos comprender un poco de dónde está sacada esta perícopa. Cuando digo perícopa es un extracto del texto de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Entonces, tenemos una narración que tiene un inicio, tiene un nudo, pues, en donde pasan los acontecimientos y tiene un desenlace también. Tenemos allí una imagen de Johannes Vermeer, Jesús en casa de Marta y María, y podemos entender como dos situaciones diferentes, una contemplando y otra como haciendo acción, ¿no? Entonces, en esa pregunta sobre qué es la Biblia, para empezar a hablar de ese precioso misterio, yo les invito entonces con este texto que acabamos de escuchar, que va de San Lucas 10:18, 10 del 38 al 42, a que también dediquemos eh, eh, como una reflexión, ¿no? La Biblia es el lugar en el que Dios nos está hablando, el lugar por el que Jesús nos invita a visitarlo como palabra de Dios, es decir, a verlo como maestro. Nosotros con Marta somos invitados a sentarnos, como vemos en esa imagen, somos invitados a sentarnos con María para aprender de Jesucristo todas las claves. Y es verdad que este texto de Marta y María siempre se interpretó como que Marta simboliza la vida activa y María como la vida contemplativa. Si vamos a la historia ya del cristianismo, desde San Agustín y en los siglos primero hasta más o menos el siglo XIX, siempre se simboliza, se pensó que la vida contemplativa era como superior de un alto nivel a la vida activa. Y en el siglo XX ya se empezó a decir, no, 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 la vida activa es fundamental, incluso para algunos, más importante que la vida contemplativa en el cristianismo. No entramos aquí en polémicas, ¿no? Porque otros dicen, son importantes las dos dimensiones, no solamente como diría San Agustín y otros, más María que Marta, sino las dos dimensiones. Yo creo que entendiendo bien este texto, no se trata ni de una ni de otra, sino de que el cristianismo es como una escucha. El cristianismo es acogida a aquel que es la palabra, como lo hace Marta. Y siendo la palabra, lo que Marta tiene que hacer es aprender de María, sentarse y escuchar. Yo los invito a meditar una y otra vez este texto siempre, porque todos somos Marta que necesitamos entender la palabra desde la quietud, desde la escucha de los labios de Jesús. Texto, entonces, es muy fundamental para entender correctamente lo que la Biblia quiere ser para los creyentes como nosotros. Marta que se convierte en María, que aprende la lección de su hermana.
En el cristianismo se ha dicho siempre, es una de las religiones del libro. Y es verdad, ¿cierto? Que libro hay en muchísimas religiones, pero habría tres principales religiones del libro que son también como religiones proféticas, religiones históricas, religiones reveladas. Eso no quita que hayan libros también en el hinduismo y prácticamente en todas las religiones. Pero les traigo como tres grandes religiones del libro por orden cronológico que serían, entrando ya al texto, que serían el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero vale la pena preguntarnos, ¿el cristianismo realmente es una religión del libro? Podemos decir sí, porque tenemos un libro, pero con matices. Los teólogos, decimos, más que de ser una religión del libro, es una religión revelada. Sin embargo, tenemos la revelación escrita en un texto orgánico, que es la Biblia. Nos podríamos preguntar también, ¿es la esencia de la religión cristiana el libro o lo es la palabra? ¿Qué diferencia hay entre la palabra y el libro? Entonces, veamos un poquito de esto con este cuadro que les he traído. El fundador del judaísmo, yo creo que todos los judíos piensan y aceptan, es Moisés, siglo XIII más o menos antes de Cristo. El fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, siglo I después de Cristo. El fundador del Islam, Mahoma o Mohamed, como sería bien la lectura de su nombre, final del siglo VI, principios del siglo VII, donde Mahoma vive en Arabia y ahí también funda una nueva religión dependiente un poco del judaísmo y del cristianismo. Cada una de estas religiones tiene un libro sagrado que se considera revelado, que se considera palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es lo que nos interesa para nosotros, Moisés, más que Antiguo Testamento, ellos le llamarían la Tanakh. La Tanakh. ¿No? En este cuadrito verde podemos ver, significa la ley, los profetas y los escritos. ¿Sí? La T, que significa Torah, la N de los Nevi'im, que significan los profetas, y la K de Ketuvim, que significan los escritos. Escritos también que tienen que ver con la historia, textos históricos del pueblo de Israel y textos sapienciales. Poniéndole a estas palabras, a estas letras, la vocal A, podemos decir Tanakh, la Tanakh. Este es el texto sagrado para los judíos, ¿no? La Tanakh, la reunión de la Torah, que ya lo vamos a ver, que es el Pentateuco, los profetas y los escritos. Sobre todo, la Torah. Podíamos haber puesto sin más Torah, la ley, los 5 primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia, o lo que nosotros estudiamos como Pentateuco, penta de 5. Antes se estudiaba el Hexateuco, el Septateuco, bueno, ampliando un poco más, pero hemos dicho el Pentateuco. Para el cristianismo, el libro sagrado es la Biblia, con sus 73 libros. Y para el Islam, el libro sagrado es el Corán. Para ir un poco profundizando, si preguntáramos a un judío, ¿qué es más importante, la ley o Moisés? A un judío, no digo nosotros, yo creo que los hermanos judíos dirían perfectamente que la ley es más importante que Moisés. ¿Por qué? Porque la ley es la palabra de Dios que preexistía a la creación del mundo. Si preguntáramos a un islámico, es decir, a un musulmán, ¿qué es más importante, el Corán o Mahoma? Es evidente que es más importante también para ellos el Corán que Mahoma. En cambio, si le preguntamos a un cristiano, ¿qué es más importante? Yo les pregunto a ustedes,
Y por favor, pónganme en el chat, ¿qué es más importante, Jesucristo o la Biblia? ¿Qué es más importante, Jesucristo o la Biblia? A ver, les leo en el chat en estos 2 minuticos. Jesucristo, Jesucristo, dice Patricia Martínez. Carlos Alberto, Alma, Jesucristo, Jesucristo. Mónica Luz Vaquero dice los dos, Jesucristo, las dos, Jesucristo. Bueno, como que gana más. Vean Laura de Bernard de allá con su hija escribiendo. Muy bien, un saludo. Jesucristo, Jesús, los dos. Bien, tenemos entonces que yo creo que estaría todo el mundo de acuerdo en que para el cristianismo Jesucristo es más importante que la Biblia. Ojo, poniendo como esa jerarquización ahora en esa pregunta. Porque hay una diferencia radical entre el cristianismo, por un lado, y el judaísmo y el islam, por otro. La persona, el fundador, es más importante que el texto fundacional en el cristianismo. Otra pregunta que podríamos hacer también sería, partiendo de que todas estas religiones buscan la salvación de parte de Dios. Entonces, en estas religiones, ¿qué es lo que realmente salva al hombre? Pregúntense ustedes. En el judaísmo, ¿qué salva al hombre? ¿Hacer qué? ¿Seguir qué? En el cristianismo, ¿qué salva al hombre? En el islam, ¿qué salva al hombre? ¿Sí? Pues, según el judaísmo, podría ser el cumplimiento de la ley. ¿Qué salva para el islámico? Islam significa sometimiento, ¿no? El sometimiento a Alá, a Dios a través de su voluntad en el Corán. ¿Qué salva según el cristianismo? No es la Biblia lo que salva, sino que el único salvador es Jesucristo. Y estoy intentando ceñirme a lo que cada religión piensa de sí misma. Estoy intentando no decir la visión cristiana de, sino la visión de cada cual. El concepto que cada religión tiene de su fundador y de su libro fundacional. Hay diferencias bastante grandes en el fondo. ¿Por qué? Porque para el Islam, Mahoma no es Dios. Sí es un profeta. No, es más, es el profeta definitivo, pero Mahoma no es Dios. Para el judaísmo, Moisés es el primer profeta y más que profeta, pero no es Dios. En cambio, para el cristianismo, Jesucristo sí es Dios. Y por eso lo que nos salva no es Dios a través del texto vivido cumplido, sino lo que nos salva es una persona y persona divina. Entonces aquí vemos cómo, aunque el cristianismo es también una religión de libro, pero el libro no es para el cristianismo lo mismo que es para el judaísmo y para el islam. Y yendo más allá, podemos decir, para el cristianismo, ¿la Biblia es palabra de Dios? Sí, la Biblia es palabra de Dios. Pero la Biblia no agota la palabra de Dios. Es el testimonio escrito, inspirado de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por antonomasia para el cristianismo no es la Biblia, como bien leemos en el prólogo de San Juan, que la palabra de Dios es Jesús de Nazaret, el Logos, la palabra hecha carne, el Sars Logos Geneto, la palabra que se hace carne. Bien. Entonces, diríamos que el cristianismo es una religión no tanto de Biblia, sino de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios no es un texto escrito, sino que es sobre todo una persona, Jesucristo. Por eso la fe no consiste en leer y cumplir la Biblia, sino en relacionarse con esta persona. Por supuesto que para ellos no ayuda la Biblia, pero es importante ver dónde está la esencia y dónde los matices, dónde lo sustancial y dónde lo que es un poco más adjetivo se nos va dando. Veamos entonces cómo la religión cristiana, me fui una más, aquí, digo aquí, es la religión de la palabra de Dios, que es Jesucristo y que también nos ayuda en la revelación bíblica. Por eso, quien nos salva es Jesucristo, no la Biblia. La religión cristiana es una religión de la persona de Jesús de Nazaret,
donde nos salva alguien que es la palabra de Dios, personal, que nos llama al seguimiento, a su encuentro. Bien, tenemos aquí el de la iglesia de Anagni, Italia, un tríptico del Salvador, el Salvador, Jesucristo. La Biblia es una persona, Jesucristo nuestro Señor. Eso es importante entonces en esta pequeña introducción que les estoy dando. Por lo tanto, para tener una concepción correcta, cristiana, profunda de la Biblia, habría que relacionar muy bien Biblia y palabra de Dios. Biblia y Jesucristo de Nazaret. Biblia y revelación. No son equivalentes estos conceptos, ¿no? Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Y la Biblia veremos que es un testimonio privilegiado de esa revelación, de esa palabra de Dios que nos salva. Ahora sí, nos centramos un poco más en la Sagrada Escritura. ¿Cómo afrontar una introducción a los textos bíblicos? Pues ustedes han visto, se puede hacer de muchas formas. Yo como teólogo tengo siempre presente la revelación de Dios, pero habrán quien hacen sus estudios en ciencias bíblicas. No esa parte, pero se complementan. Pero incluso hay métodos que permiten acercarnos a la Sagrada Escritura sin ser creyentes. Yo les digo con Ratzinger, hay que creer para entender. Bueno, con San Agustín. Si nos acercamos al texto bíblico sin creer, pues vamos a tener simplemente un método histórico crítico que nos va a decir el contexto, el pretexto de por qué el autor sagrado quiso hacer tal comentario. Y nos quedamos ahí y no nos dice nada de nuestra vida. Yo sí les digo, hay que creer, ¿cierto? Por eso les invito para que veamos como 4 perspectivas sobre qué es la Biblia para antes de entrar al Antiguo Testamento. Porque la Biblia puede definirse como muchas cosas, pero al menos estas 4 nos van a ayudar a ver sus dimensiones para adentrarnos al Antiguo Testamento, ¿no? La literaria, la geográfica, la historia y la teológica. Histórica y teológica. Entonces vemos cómo la Biblia es ante todo un libro. Todo el mundo tiene o conoce lo que es una Biblia. Ahora digitalmente la tenemos, ¿sí? La que me encanta es la Biblia de Jerusalén, porque me permite pues, entrar a un estudio un poco más literario, ¿sí? Con lo que es la edición crítica. Esto se estudia en Biblia. ¿Qué no es la Biblia? Pues no es un video, ¿no? No es una imagen, no es un dibujo. Podemos decir realmente que no es un texto escrito, sino que es un hecho literario. Es palabra escrita. Lo primero que vemos de la Biblia es que es un fenómeno literario. Por tanto, para poder comprender la Biblia, tenemos que tomarnos en serio su aspecto literario, porque si no, no la entendemos. No podemos interpretarla como interpretamos una película o como interpretamos una pintura de Goya o como interpretamos, sino que tenemos que tener las leyes de los textos literarios. Por eso la primera dimensión, la más inmediata y evidente, no es la más importante, pero sí la primera, la más evidente, es que la Biblia es un libro. Como veremos, es un conjunto de 73 libros, que tiene una dimensión geográfica, ¿cierto? Aquí les traigo este mapa, ¿no? La Biblia es un conjunto de textos que nos hablan de lugares que no son los nuestros, de tierras que no son las nuestras. Hablan del río Jordán, de Egipto, de la tierra de Israel, de Jerusalén. Entonces, para comprender la Biblia, tenemos que tener una introducción a los lugares bíblicos. Si no, hay un mapa bien comprendido por nosotros de los lugares de Tierra Santa, de los lugares de la revelación. Es muy difícil que entendamos la Biblia. Importante esa dimensión geográfica. Porque además, no olvidemos que no solamente debemos conocer el marco geográfico para comprender los textos, sino que la gran promesa, el gran contenido de la Biblia es la promesa a un pueblo de la posesión de una tierra. Por tanto, la geografía es parte fundamental del mensaje bíblico. La tierra y la peregrinación, el caminar por la tierra. Así que la dimensión geográfica es fundamental para comprender correctamente la Biblia. Tercero, la dimensión histórica. La Biblia nos cuenta
tiene relatos de unos personajes, de unos lugares lejanos a nosotros, lejanos también en el tiempo. Es un libro del pasado que va contando historias de un pasado aún más lejano a nosotros. Si no comprendemos bien ese pasado y el marco de la historia bíblica, es muy posible que no hagamos un poquito de lío en nuestra cabeza a la hora de leer los textos. Por lo que conviene, es fundamental una introducción histórica a la Biblia. Y no solamente porque la historia bíblica es un marco fundamental para comprender estos textos, sino también porque la historia es el contenido de la revelación bíblica. El Dios se hace historia. Dios se revela tanto en esos textos como en acontecimientos históricos que llegan a nosotros a través de los textos. Comprender, mis hermanos y hermanas, familia de católicos, bien, la historia nos ayudará a entender esos sucesos bíblicos narrados allí, para no decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. No podríamos caer en esa herejía marcionista, ¿cierto? Sino que la historia nos ayuda a entender los sucesos bíblicos y a entender el mensaje teológico de la Biblia, que tiene que ver con la intervención de Dios en la historia. Y esta cuarta, la Biblia no es solo un lenguaje humano escrito, ¿no? La dimensión literaria que hablábamos al inicio, en lugares lejanos, la dimensión geográfica, o historias antiguas que hay que renovar, como hacen algunos misioneros. Hay que renovar todos esos mensajes porque fueron pasados. No, 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 no. La Biblia es un libro fundamentalmente religioso, es decir, tiene una dimensión teológica. Por favor, escriba grande en sus apuntes, la Biblia es palabra de Dios, entendiendo este genitivo de Dios, el de Dios, desde dos puntos de vista muy sencillitos. El genitivo objetivo, para los que les gusta un poco la literatura y también en latín, es que el genitivo, cuando hablamos de genitivo, es de, con la partícula de dónde viene, ¿no? El genitivo es el objeto del antecedente. ¿Qué significa entonces palabra de Dios? Palabra que tiene como objeto a Dios. La Biblia no es un libro de geografía, no es un libro de literatura, no es un libro de historia. La Biblia es un libro sobre Dios, palabra sobre Dios, palabra de Dios. Y en esto comparte también la Biblia con otros textos de fuera de la Biblia, de la Biblia, ¿no? Las homilías del Papa, el Corán, otros muchos textos de antigüedad. Son libros sobre Dios, libros religiosos. No entenderemos la Biblia si nos quedamos en esas dimensiones previas. Lo esencial de la Biblia es que es un libro religioso que nos aboca a Dios. Un libro en el que el ser humano se atreve a hablar de Dios. Y segundo, punto de vista sencillo de ese genitivo de Dios, es que la expresión palabra de Dios es genitivo subjetivo. ¿Qué significa eso? Que el genitivo es el sujeto del antecedente. ¿Cómo así? Pues que Dios habla en la Biblia. Es lo que decimos en la misa cuando leemos una lectura. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, Dios acaba de hablar realmente. Así que, ¿qué es la Biblia? La Biblia no es solo palabra de Dios, sino que es palabra en la que Dios habla. Bien, los cristianos pensamos que la Biblia, y solo la Biblia esencialmente, como texto escrito, es palabra de Dios. Y ahí el concepto más importante de todo lo que diremos en este momento. ¿Por qué es la Biblia palabra de Dios? ¿Por qué habla Dios en la Biblia? Porque son textos inspirados. Hay muchos textos sobre Dios, pero en los que Dios no habla. No habla al menos de la forma directa e intensa como habla en la Biblia. Nosotros cuando leemos un texto religioso, aunque sea de Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, de San Juan de la Cruz, de San Juan Pablo II, del Papa Francisco, no decimos palabra de Dios. Pueden ser verdad,
son enriquecedores, pero Dios no habla ahí directamente. Incluso una humildad de un sacerdote, ¿no? Una explicación de la Biblia en estos cursos. No es palabra de Dios. La palabra de Dios, la entendamos más o la entendamos, es la Biblia, sus textos bíblicos. Por eso es muy importante, como decimos tantas veces, el acceso al texto. Entonces vamos a afrontar una introducción a la Sagrada Escritura desde estas cuatro dimensiones. Pues es la propuesta de estos cursos que nosotros damos y pues se acerca como palabra de Dios. Pero veamos un poco, ¿no? Dice en Hebreos 1:1, que nos dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, porque por quien también hizo los mundos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, los invito para que veamos un poco de esta y nos tomemos en serio, muy en serio, sin ser fundamentalistas, la dimensión literaria de la palabra de Dios. Tomarse en serio las reglas del texto, las reglas literarias. Rápidamente pasemos por aquí. Es una introducción. A. Biblia, que significa libros. Es un conjunto de libros. La Biblia es un libro de libros. Tomarse en serio eso nos ayuda mucho a entendernos correctamente. No podemos entender todos los libros igual cuando son de épocas diferentes, de autores diferentes, con perspectivas diferentes. B. Las lenguas originales en las que se han escrito. Importante. El Espíritu Santo se compromete a inspirar a los autores originales, no las traducciones. Entonces es palabra de Dios aquello que traducimos en tanto es cuanto fiel al original. C. Hemos perdido los textos originales. ¿Cómo podemos saber el texto original cuando traducimos un libro? Tenemos muchas copias, pero ¿cómo se reconstruyeron el texto? Es el texto original, importante eso. Y es lo que llamamos edición crítica. Eso se estudia desde la filología y desde el encuentro de los papiros y los pergaminos de estos textos. Esto es lo que hace un biblista. Y de género literario. Quizá el concepto más importante de todos para comprender bien la Biblia es que tenemos que tener en cuenta los géneros literarios. Como también la Iglesia ya reconoce, ya reconoce estos géneros. Por eso existe un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que lo pueden buscar ahí en Google, que se llama Cómo interpretar la Biblia en la Iglesia. Y allí nos da los métodos diacrónicos y sincrónicos. Bien, eso pues lo veremos después, pero ahora sí entremos en materia. Hasta ahora fue la introducción. ¿Quieren seguir? ¿Seguimos o paramos? Estoy perdimos, pero ahí estuve apoyándote, ¿no? Bueno, venga, Gloria. Seguimos entonces, porque ahora sí a lo que vinimos vamos. Sirvió esa pequeña introducción para refrescarnos un poco a nosotros mismos. Bueno, gracias, Ángela Belandia, Nelly Duarte. Entremos al Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos? Permítanme aquí. La Biblia hebrea. Antes de hablarles de eso, de la Biblia hebrea, permítanme hacer una introducción. Y es que la cultura del libro, nosotros somos de esa cultura del libro, ¿no? Casi no nos gusta leer digitalmente. Del texto escrito. Ha marcado nuestra historia. Eso lo marca. Y nuestra cultura para siempre. Y la Biblia ha sido clave en eso. La Biblia, cuando se comenzó la imprenta, ¿recuerdan cuándo fue? Año 1450, Gutenberg crea la imprenta. Y el primer texto que se hace, impreso en papel, muy tardío, ¿cierto? Hasta la mitad del siglo XV, 1450, es la Sagrada Escritura.
Vamos a recorrer pues, diversos, como introducción, ¿no? Libros de la Biblia que transmitidos, leídos, meditados, han configurado nuestra cultura. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros y no se puede entender como un libro que se hubiera escrito por un autor en un momento, ¿no? Del principio al final, sino que fueron escritos por autores diversos, en épocas diversas, desde perspectivas diversas, con géneros literarios diversos. Entonces tenemos aquí la Biblia hebrea. Tenemos que distinguir en primer lugar la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no es exactamente lo mismo que nuestro Antiguo Testamento. Es la Biblia lo que hoy los judíos siguen teniendo como Biblia inspirada. En la historia de la Biblia hebrea tenemos tres momentos. Tenemos el momento escrito. Antes de Cristo fue escrita la Biblia hebrea con muchas reediciones, con momentos, con reinterpretaciones, y se fue escribiendo. Estaba abierta la revelación. Tenemos un segundo momento que es el canon hebreo y su fijación, ¿no? En el siglo I después de Cristo, ya acabándose, se va fijando tanto el canon de los libros bíblicos hebreos. Esto es un ejercicio post-cristiano y también se fija el texto consonántico, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque, permítanme silencio, les voy a silenciar a todos por un momento. El texto decía que fueran escritos en hebreo. El hebreo es un idioma que solo tiene consonantes. Entonces se fija que no se varíen estas consonantes. Está inspirado, estos libros están inspirados y con estas consonantes exactas. Entonces, la labor de los escribas era muy importante en este aspecto. No se puede añadir ni quitar nada porque esto es sagrado, esto es canónico. La fijación definitiva, tanto del texto consonántico de cada palabra de la Biblia, como el conjunto de libros hebreos, se fija después de Cristo, después de Cristo. Pues miren, aquí les traigo. Leamos. En torno al siglo V se fija también la pronunciación. El texto vocálico, diríamos, para que no haya confusiones, y lo hicieron los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas? Los hombres de la tradición, sobre todo en torno a Galilea, aquí al lado del mar de Galilea, en Tiberias y Séforis. Por ahí fue donde los masoretas y las Biblias que tenemos actualmente en hebreo, pues están tomadas de estos textos masoréticos que tienen por eso puntuación. Tienen puntitos, ya lo vamos a ver. Nekudot, que son las indicaciones de los masoretas para ver cómo se deben pronunciar. Por eso tenemos Jehová o Yahvé, ¿no? Entonces, sabemos que es Yahvé, la verdadera pronunciación. Jehová no existe. También pusieron en los márgenes algunos comentarios. Saqué aquí de Wikipedia, ¿no? Los masoretas son maestros de la tradición. Eran grupos de eruditos judíos que trabajaron entre los siglos 7 al 10 en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén como sucesores de los soferinos escribas, con la responsabilidad de hacer copias fidedignas a las Sagradas Escrituras. Bien, entonces miremos cómo es estos textos. A ver, Margot. Perdón, yo refresco esta página porque, ¿qué ha pasado? No me deja mostrarles a ustedes el texto, el cuadrito que tenemos de los masoretas, del texto masorético. Jesucristo. Okay. Aquí. Compartir y presentar. Presentar. Listo. Esto ya lo vimos.
Esto se los compartimos a ustedes, ¿no? Igual esta grabación queda mostrada, queda para ustedes, se les sube a YouTube. Bueno, entonces aquí mostramos una página de la edición moderna de la Biblia hebrea, donde aparecen esos puntitos que son las vocales, también los comentarios de los masoretes a, a los lados, ¿no? Esos puntitos son las vocales que se van a, a poner. Ya al final daremos para la intervención de algunas preguntas. Entonces, la Biblia hebrea está basada en un manuscrito de Leningrado del siglo XI, que ha llegado a nosotros. Tiene 3 partes, como se pone aquí, ¿no? Recordemos que el texto en hebreo se lee de derecha a izquierda. Es contrario a como nosotros lo leemos. Entonces, por eso está la Torá, en principio, los Nevi'im y después los Ketuvim. La Biblia hebrea tiene 3 grandes partes, como ya aparece en algunos textos bíblicos. El prólogo del Sirá Sidá, del eclesiástico, nos dice ya que la ley, los profetas y los escritos son difíciles de traducir y son difíciles de traducir. O sea, ya ahí se explicita como una triple división de la Biblia hebrea. Pues también en Nuevo Testamento, ¿no? No se habla de Antiguo Testamento, sino de ley y profetas, o ley, profetas y salmos, dicen los evangelistas. Hay 2 principales dimensiones, ley y profetas. Y una tercera, que serían los salmos y otros escritos. Entonces podemos decir que la Biblia hebrea se divide en estos 3 bloques que vamos a ver, como ya lo vimos, ¿no? Ley, profetas, permítame, aquí. La Tanakh, que significa ley, profetas y los que tuvieron escritos. Consonante sin vocal, espero que se lee Tanakh. Entonces la pregunta, ¿cuáles son los libros concretos de cada uno de estos conjuntos bíblicos para los judíos? ¿Cuáles serían? Pues tenemos en principio la Torá, la ley, la Torá, no es un conjunto de leyes para ellos principalmente, es un conjunto de libros que son 5, lo que nosotros en griego llamamos Pentateuco, o 5 estuches, 5 tomos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que también tiene, estos nombres ya son nombres posteriores, ¿no? Ellos tienen otros nombres, y esto es la Torá para el judaísmo, que es fundamental, es la esencia de la Biblia hebrea, la Torá de Moisés. Bien, tenemos los profetas, los Nevi'im, los profetas, que se subdividen en 2, profetas antiguos o anteriores y profetas posteriores o escritores, que se corresponden con nuestros profetas, porque son profetas que tienen cada uno su libro. Los profetas anteriores serían libros históricos que nos hablan de profetas como Elías, Eliseo, Natán, Gad, que no han escrito ningún libro, creo que son profetas más antiguos que aparecen relatados en estos libros, ¿no? De Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Hoy día, la exégesis moderna llama a este conjunto bíblico, según una tesis de un biblista llamado Martin Knott, la historia deuteronomista. Allí está. Que va desde la conquista de la tierra prometida con Josué, ¿sí? Porque Moisés no entra Josué a la tierra prometida, al exilio, a la expulsión de la tierra, como la Segunda de Reyes, muy interesante para comprender esto profundamente. Entonces, se trata de un conjunto de libros que los hebreos siguen llamando profetas anteriores, porque nos cuentan historias de profetas y porque la historia que se cuenta de David y los reyes se cuentan desde el punto de vista profético, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y tenemos a los profetas posteriores o profetas escritores a partir del siglo VIII, que se subdividen a su vez en 2 grupos. Siglo VIII antes de Cristo, ¿no?
recordemos. 3 mayores y 12 menores. Los 3 mayores, por este orden, pues Isaías, Jeremías y Ezequiel, porque los llamamos mayores o menores, por su extensión de escritura. Entre más extensión, pues, serán mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los 12 menores que tenemos, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, muy diferentes algunos como Oseas, no son tan menores. Otros como Abdías son muy pequeños. Otros no son casi profetas, sino que son relatos como Jonás. Recordemos, por cierto, el 3 más 12. 3 grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en la Biblia, y 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel. El 3 y el 12 son importantes para el Antiguo Testamento. Veamos ahora este segundo bloque de los profetas. Es muy importante, pero no es tan importante como la Torá. Pero es más importante que el tercero, sería los demás textos, los demás escritos. Entonces tenemos estos escritos. Dentro de este resto de escritos tenemos 5 rollos. En hebreo los rollos se llaman Megilá, significa rollo. Ahí lo pongo, Megiló. Megiló en femenino, plural, significa rollos, que se leen en las principales fiestas de Israel. El Cantar de los Cantares, que se lee en la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth, que se lee en la fiesta de Pentecostés, en la siega. El libro de Lamentaciones, en la fiesta de destrucción del templo, en el mes de agosto más o menos. El Coelet o Eclesiastés, al principio del año agrícola, más o menos en el otoño, en la fiesta de los tabernáculos. Y Esther, que es el relato originario de la fiesta de Purim. Bueno, investigar esas fiestas. Además de esos 5 Megilot, tenemos otros escritos, otros libros. Libros sapienciales, los proverbios y Job, los Salmos, el más importante quizás de todos ellos. Daniel, que es un libro apocalíptico, aunque en la tradición griega y después pasó hacia la Vulgata, a la tradición cristiana, se consideró un profeta mayor, y por eso van a ver en algunos sitios que no son 3, sino 4 profetas mayores. Por ejemplo, en la Capilla Sistina, a los 3 profetas mayores hebreos se añade Daniel como profeta también mayor por Miguel Ángel. En la primera y segunda de Crónicas, que son históricos, Esdras y Nehemías también son históricos. Y este es el conjunto de la Biblia hebrea que compartimos con los judíos, también con los protestantes. Estos son los libros del Antiguo Testamento que compartimos, pero los cristianos creemos que hay más libros en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos 39 en total, y el Antiguo Testamento para nosotros tiene 46 libros. O sea que nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, es en 7 libros, más amplia que la Biblia hebrea, a la cual quieren volver los protestantes. ¿Por qué? Miremos. Estos son los que llamamos los libros deuterocanónicos. Les traigo La batalla de Isos por Jean Bruegel el Viejo. Estamos todavía en la época del Antiguo Testamento antes de Jesucristo. Como saben, por historia, Alejandro Magno consigue conquistar el imperio persa hacia Oriente. Y hay una batalla fundamental, esta, la batalla de Isos, en el año 333 antes de Cristo, en la que Alejandro Magno vence a Darío el persa. A partir de ahí, podemos decir que comienza lo que se llama la época del helenismo, la extensión de la cultura griega en todo el Oriente. Entonces, la lengua franca, la lengua habitual y normal para las transferencias, la comunicación, la cultura, va a empezar a ser ya no el hebreo o el arameo, como era antes,
sino el griego. Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, porque sería decir que todos ahora hablamos inglés, que es la lengua mundial. No, pues, pero para las negociaciones se comienza a hablar en griego. Pues también los judíos, especialmente los judíos que vivían fuera de Palestina, los judíos de la diáspora, se van a convertir en capital del helenismo, una ciudad de Egipto fundada por Alejandro. Alejandría de Egipto. Con el tiempo, los judíos que viven en Egipto no comprenden bien el hebreo y también hay un rey Ptolomeo II Filadelfo que quiere tener una gran biblioteca en Alejandría y tener los libros de la antigüedad. Entonces dice la tradición, está en la carta de Aristeas, que es una obra legendaria que nos habla simbólicamente de todo esto, en la que el rey pide a Palestina expertos que le traduzcan del hebreo. Entonces los judíos mandan a 6 ancianos expertos por tribu, 72 ancianos, para que traduzcan la Biblia del hebreo al griego. Se fueron a distintos lugares del territorio a traducir. Esto hace por la biblioteca de Ptolomeo, pero también para que los judíos de la diáspora comprendan la Biblia y puedan leerla, porque ya no entienden bien el hebreo. Se hace esta traducción, según la tradición, en 72 días. Históricamente sucedió. Y lo que nos dice la carta de Aristeas es que se reunieron en la isla de Faros y cuando cotejaron las traducciones que cada uno había realizado por su cuenta, coincidían todas. La carta de Aristeas intenta defender la inspiración de la traducción de los 70. Como fueron 72 ancianos, pues se llama la traducción de los 70, que se expresa 70 en números romanos, en la traducción griega de la Biblia hebrea. Entonces, primero se tradujo la Torá, ya se fueron traduciendo otros libros posteriormente. Claro, el canon no estaba cerrado y además de traducirse estos libros de la Biblia hebrea, se escribieron nuevos, ya sea en hebreo, que también siguieron siendo traducidos, o bien en griego. Aquí está. Entonces, la Biblia de los 70 es más amplia que la Biblia griega, y de ahí vienen nuestros libros del Antiguo Testamento que no están en la Biblia hebrea. De hecho, tenemos 7 libros que han llegado a nosotros a través de la Biblia griega y que los católicos consideramos canónicos, inspirados. Y estos son los siguientes. ¿Siguen conmigo? Sí. Bueno, tenemos aquí, deuterocanónico significa puestos en el canon, deutero es segundo canon, después del canon, del primer canon, pues deuterocanónicos. Primera y segunda de Macabeos, sabiduría, Sirásida, Baruch, Judith, Tobías y unos trozos añadidos a Daniel y Esther. Daniel y Esther, que ya son de la Biblia hebrea, en la Biblia católica son más amplios, porque tienen una reedición aumentada de los 2 libros. Total, 7 libros más algunos añadidos. En la Biblia de los 70, además de estos 7 libros, pues hay más libros que los católicos no hemos considerado inspirados. Es decir, que no están dentro del canon bíblico para nosotros, pero que sí pertenecen a la literatura rabínica intertestamentaria. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Aquí en el Intertestamento tenemos estos libros. Ya los vamos a ver, que son los que nosotros llamamos apócrifos, es decir, escondidos. Ojo, no estoy en el Nuevo Testamento, los apócrifos del cristianismo, no. Son los apócrifos del judío. Tercera y cuarta de Macabeos, primeras de Esdras, odas de Salomón y otros tantos que tenemos. Ya daremos la palabra para poder aprovechar el tiempo un poquito más. Ya llevamos 1 hora.
Tenemos entonces que los 39 libros de la Biblia hebrea serían los protocanónicos, es decir, los primeros del primer canon, aunque más bien serían los libros que todos aceptan, más los libros dudosos que solo hemos aceptado los cristianos desde la iglesia primitiva, aunque también de algunos se dudó. De hecho, en la iglesia protestante tampoco aceptan algunos de estos libros. Pero ¿qué queda? Que nuestro Antiguo Testamento se compone de 39 libros de la Biblia hebrea, protocanónicos, más 7 libros de la Biblia griega, deuterocanónicos. Algunos están seguramente escritos en hebreo, como Primera de Macabeos, como Tobías o como Sirásida, pero están traducidos y han llegado a nosotros solamente en la versión griega. Entonces aquí comprendemos mejor los textos de nuestras Biblias. Además de nueva traducción, el texto griego va a reorganizar los libros de otra forma. Pues es como que se da un avance que todavía no ha terminado la historia de la revelación. Esta Biblia es la Biblia del judaísmo del siglo I. Es la Biblia que utiliza nuestro Señor Jesucristo, la que conocían los apóstoles, la que los santos padres utilizan. Pero como era utilizada por los cristianos de los siglos I y II, los judíos empezaron a separarse de ella por ser utilizada por los cristianos y para también justificar ciertas teologías suyas. Como, por ejemplo, lo que la Virgen está encinta. Entonces, retraducen al griego otras versiones y hay otras versiones también postcristianas, como las de Aquila, de Símaco, la de Teodicón. Se trata de otras versiones al griego de la Biblia hebrea, para que no sean los 70, que es la Biblia que pasó a ser el texto cristiano del Antiguo Testamento. Entonces ya comprendemos un poco más cuáles son y en dónde están los 39 más 7 libros del Antiguo Testamento para los cristianos. Una pregunta que puede quedar en el aire es, ¿está inspirada la traducción de los 70? ¿Inspirada? ¿Qué significa inspiración? Aquí, por ejemplo, tenemos el texto hebreo de Isaías 7. Las traducciones no están inspiradas, son traducciones, pero esta traducción es precristiana. Forma parte de la historia de la revelación de la traducción griega. Por ejemplo, en este texto que les presento, no comprendemos fácilmente. El texto de Isaías 7 dice, la doncella está encinta. En cambio, la Biblia griega dice, la virgen está encinta. ¿Se habría podido escribir en Mateo 1, la Virgen María está encinta, si no se hubiera traducido la Biblia al griego? Donde se eligió la palabra virgen, donde ponía la palabra joven, que puede ser virgen o no virgen, muchos autores piensan que la traducción al griego de los 70 sí está inspirada, porque supuso en ese texto y en otros textos un gran avance en la revelación. Y luego fue la Biblia que utilizó el Nuevo Testamento, que utilizaron los padres de la iglesia primitiva. Es un problema abierto en la actualidad realmente. Pero la Biblia hebrea está inspirada. ¿Está inspirada la traducción griega? San Jerónimo diría más bien no. San Agustín diría más bien sí. Probablemente abierto el problema donde también podemos dar nosotros nuestra opinión. Eso ya queda en nuestras investigaciones y en nuestro estudio. Finalmente, terminemos este pequeño abrebocas hablando del Targum. El Targum, ¿no? Para hacer un pequeño paréntesis, hablar de lo que es el Targum. Targum traduce interpretación. Hemos dicho que el hebreo dejó de ser la lengua franca en las relaciones internacionales. La lengua materna de los judíos para muchos empezó a ser el griego. Pero antes, a partir del exilio, 587 a.C., con el imperio persa, el arameo empieza a ser la lengua del imperio persa y entonces muchos judíos empiezan a hablar arameo. De hecho, parece que es la lengua materna de Jesús. 500 años después, cuando él nace y crece en sabiduría y en estatura, es educado en el arameo. La Biblia estaba en hebreo y antes de los 70
y también en la época de los 70 se empezó a desarrollar una versión aramea de la Biblia que llamamos Targum, que es igual a interpretación. Importante es que esta versión tiene tres características principales. Primero, que es en arameo. Entonces el Targum es en arameo, no es en hebreo ni tampoco es en griego. Segundo, es oral, no se pone por escrito, se transmitían de memoria. Es una traducción oral del hebreo al arameo. Ya después va a haber una forma escrita. Y tercero, es una traducción interpretativa. Ojo, el Targum es una interpretación parafraseada, no literal. No solamente se traduce lo que significa el texto literalmente, sino que se apunta lo que sentía, lo que se va entendiendo de ese texto en aquella época. O sea que se interpreta. Nosotros lo llamamos, en estudios bíblicos, se da como una exégesis. Por eso el Targum, más que para conocer el texto original hebreo, nos ayuda a entender cómo se comprendía el texto hebreo en aquella época. Con el tiempo, estos targumes, en plural, se pusieron por escrito, sobre todo a partir del siglo V después de Cristo, aunque en los descubrimientos de Qumran se han encontrado el Targum de Job, que sería del siglo I antes de Cristo, o un poco antes quizá. Y aunque eran orales, después se ponen por escrito y por eso los conservamos. Muchos textos del Nuevo Testamento hacen referencia a estos targumín, a la forma de entender que el judaísmo tenía de los textos del Antiguo Testamento. De San Juan no comprenderíamos muchos textos, o de Pablo si no comprendiéramos los targumín. O sea, no solamente podemos conocer el Éxodo o el Génesis, sino el Targum del Éxodo, porque es tal y como se entendía el Éxodo en aquella época. Y algunas referencias del Nuevo Testamento no son al Éxodo directamente, sino al Targum del Éxodo. Entonces, aunque no añada libros, aunque no sea como los 70, es importante conocer también el mundo de los Targumín. Además, en el mundo entero, en el mundo del estudio bíblico, en la teología, siempre ha habido grandes escuelas de exégetas que han trabajado ese tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esto es un tema sumamente interesante, simplemente fue una pincelada muy general que esperamos que ustedes hayan escrito para sus propias investigaciones o que se animen a participar en nuestros encuentros en las formaciones que ofrecemos en decatólicos.com. Yo les quiero agradecer. Hemos iniciado a las 7:30 en punto hora Colombia, son las 8:38. Les pido excusas. En este momento, pues tengo que ir a una oración, un Santo Rosario, pero quedamos unidos en la oración. Ya después se les comparte esta presentación y la grabación de esta clase. Que tengan una santa noche, un bendecido descanso. Que Dios nos proteja, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que descansen. Santa noche, santo descanso. Muchas bendiciones. Gracias por sus mensajes en el chat. Goodbye. God bless you.